oculto. Hablemos de los brujos. Una de las figuras más temibles y respetadas dentro de todo el bestiario chileno. Una de esas figuras que ha sabido trascender a lo largo de la historia, a lo largo de la nación y en lo más profundo de la psique vernácula. Una figura que se encuentra tan arraigada, pero a la vez tan poco explorada por las generaciones actuales, que solo nos hemos quedado con ciertos aspectos tan superficiales que de alguna u otra manera se ha ido transformando en una suerte de monigote lanzador de hechizos. Y no es que quiera desmerecer el relato popular actual, en donde encontramos calzones manchados, papelitos con algún líquido negro o muñecas enterradas en los cementerios. Pero dentro del folclore nacional, el brujo, hechicera, pelapecho, nochero, artista, médico de tierra, calcu, o como más te acomode llamar, es una figura con tanta profundidad, tanta historia y poder que traspasa el mito, la leyenda, siendo capaz de poner de cabeza a los más poderosos, transformarse en los animales más gigantes que puedas pensar, o ser una pequeña y casi inofensiva ave o animal rastrero, capaz de atrocidades que te harían pensar dos veces si enfrentarte cara a cara a uno, y no solo por sus hechizos, sino por el daño físico directo que éste puede llegar a provocar. Todo esto sin mencionar las huestes de criaturas maléficas que le sirven y, claro, en muchos casos, su trato directo con Satán. Pero para que nos vayamos ordenando y no transformemos esto en una maraña de cuestiones demasiado difíciles de asir, nos apegaremos a mi método y haremos una subdivisión, la cual irá en función de su morfología, es decir, su forma, la cual es bien presentada en el libro Enciclopedia del Folclore Chileno, del autor Manuel Dannemann, tomando en este caso solo una de las habilidades de esta figura, la capacidad de transmutar, aquella habilidad que debe poseer todo brujo o hechicero para poder sortear las necesidades que se presenten en su camino o que le sean asignadas en caso de ser parte de una organización, dejando un listado con las entidades conocidas y cognoscibles en las cuales es capaz de transformarse el brujo y que se han descrito por medio del testimonio y la investigación folclórica. Como casi siempre es bueno enfatizar, hay ciertas cuestiones primordiales que se deben aclarar para no tergiversar el mensaje. Este es un listado que en ocasiones hablará de casos particulares, por lo que no significa que todos los brujos puedan transmutar en todas estas criaturas y o animales. En la mayoría de los casos, el brujo solo puede llegar a transformarse en una entidad y en algunos casos rara vez superará esa cantidad, ya que toda transmutación tiene un precio, exige cierto poder, cierto trato, cierta experiencia, saberes y arte, los cuales no quedan del todo claros, y es ahí donde radica gran parte del terror. Finalmente, no se mencionarán entidades tales como el imbunche, culebrón, chivato, el macho cabrío o el canem, los cuales también podrían entenderse como transformaciones, pero entran mucho mejor en otras categorías, además del hecho de que estas últimas no necesariamente son voluntarias. Sin más que aclarar, vamos a eso. Las aves de mal agüero, que como la propia palabra lo indica, auguran o presagian alguna clase de desgracia, un mal a alguien o lugar, pero no por el hecho de que éstas sean estrictamente adivinas o pitonizas, sino por el hecho de que, al ser representativas de brujería, implica estrictamente que su presencia se asocian a fechorías de brujos, a la proximidad de una reunión, de un aquelarre, y si eso ocurre, es evidente que no es para algo bueno. Y aquí tenemos a las lechuzas y búhos, que desde la zona central a sur del país, dentro de sus múltiples significaciones,
está la de ser una de las muchas transformaciones de los brujos, las cuales tienen diferentes nombres, dependiendo de sus aspectos y habilidades, de los cuales podemos nombrar al Concón de Chiloé, al Deñ, al Con o al Toc Toc. El Concón de Chiloé, conocido como Coho, Coho o Raiken, es un ave que posee poderosas garras que utiliza para cortar la carne de sus víctimas y someterlas, ya sea solo para herir o conseguir aquello necesario para los hechizos, sangre, pelos o ropaje. Se dice que ronda a los enfermos y moribundos, que cual psicopompo espera el fallecimiento de su víctima, pero a diferencia de un verdadero psicopompo, no conducirá el alma a ningún sitio en concreto, sino más bien se apoderará de éste para sus fines perversos. Existe un dicho dentro del folclore respecto a esta ave que dice: el Raiken canta y el indio muere. No será cierto, pero sucede. Asimismo, se dice que esta ave es en muchos casos acompañada por el Toc Toc, el cual directamente tiene la misión de matar. Mucho más monstruosa que su ave compañera antes mencionada, emite un sonido que suena así. Grita con un espantoso... y ambos ríen por la noche con un característico... En el caso del Deñ y Con se sabe muy poco, simplemente que tienen el aspecto de pequeños búhos que aparecen tanto al atardecer como durante la noche, siendo ambas muy raudas. Solo se ha descrito un poco más sobre el Deñ, también llamado Deñi, el cual se posa sobre las puertas y ventanas de la cocina, lanzando un grito aterrador similar al grito de un gallo. Otras de las transformaciones de los brujos como aves de mal agüero son el chihuet, el tiuque, la cotuta, la garza y el jote, de los cuales el chihuet es la única que no se asocia a algún animal conocido. Sin embargo, muchos creen que estos aspectos son fachadas que adoptan los brujos al momento de transformarse en un chonchón, en un tuetué o una voladora. Por esto mismo, se debe tener especial respeto por estas aves a la hora de encontrarlas. Evita insultarlas y por ningún motivo debes herirlas o matarlas, porque ya sea un brujo o no, matar a alguna de estas aves implicaría una maldición que te perseguirá hasta tu muerte. Se sabe que el zorro, dentro de todas las creencias de Chile, tiene un lugar importante asociado a la astucia, la inteligencia, al engaño y la burla, características que son bien conocidas por los brujos, calcus y hechiceras, que cuando se transmutan en estas criaturas, buscan precisamente eso, el engaño y la burla para quienes acechen con esta forma. Además de ser extremadamente ágiles y rápidos para las correrías de brujos en tierra, en donde no solo asustan, sino también anuncian las desgracias que tienen planeadas para los habitantes de los territorios donde rondan. Se cuenta en ciertas zonas del sur de Chile que muchos viajantes se han topado en caminos inhóspitos con extraños sonidos de algo que los sigue por las noches, algo que les sigue el ritmo de su caminar, hasta que son testigos de una silueta de zorro con una gran cola la cual está encendida en fuego. Quizá una característica no menos importante de esta transfiguración es que existen dos variantes, aquella que podríamos definir como la transformación de cuerpo físico por medio del uso de ungüentos, que suele ser lo más utilizado por brujos, y la segunda es por medio del uso de avatares, algo que se explica mucho mejor por una leyenda antigua de la ciudad de Santiago. Esto ya durante el siglo XIX, cuando un acaudalado hombre de familia, viudo, padre de 3 jóvenes, sospechaba que sus hijas estaban por muy mal camino. Todas se habían alejado de los símbolos cristianos y rehuían de las misas, hasta que observó cómo de su hogar durante la noche salían 3 zorras desde su hogar directo a los bosques. El padre, creyendo lo peor, ingresó a la habitación de sus vástagos,
encontrándose con que las tres yacían en sus camas, con un aspecto como perdidas de la vida. Claro, seguían vivas, pero nada las despertaba. Ante tal situación, el astuto hombre decidió girar el cuerpo de las tres, cosa que tuvo sus frutos, ya que, poco antes de que saliese el sol, sintió los aullidos de las zorras. Todo eso dentro de la habitación. En efecto, las tres no lograban devolver sus almas a sus cuerpos originales. Esta es otra de las transformaciones útiles para correrías de brujos, con la diferencia de que estamos ante un animal potencialmente más peligroso que el zorro, y con una característica de que ante el juicio común, el perro es un animal mucho más inofensivo o familiar a la hora de rondar. Claro que bien es sabido que esta forma es fácilmente detectable en caso de que hayan otros perros cerca. Estos pueden distinguir perfectamente al brujo transformado. De esta misma manera, los llamados quiltros o perros mestizos se alejan de esta transformación. Le temen al no detectar ningún grado de familiaridad, pero sí su hostilidad. Hay muchas leyendas dentro del relato oral de la zona central de Chile que describen que estas transformaciones son principalmente predilectas por parte de brujas, especialmente por medio de los llamados ungüentos o pomadas mágicas. En Isla de Maipo se cuenta que durante la primera mitad del siglo XX, una humilde familia campesina contrajo una extraña enfermedad de la cual solo la madre no era capaz de mejorar. Tanto la medicina como los rezos no lograban dar tregua al avance de la enfermedad, llegando a sospechar que estaban siendo víctimas de una maldición, por lo que una buena amiga de la familia se ofreció para estar atenta sobre las sospechas que yacían sobre una vecina con quien tenían una vieja enemistad. Las agudas observaciones de la comadre la llevaron a descubrir que durante la noche una perra excretable salía desde los terrenos de la sospechosa, tomando rumbo directo a la vivienda de la enferma. Ya con aquella información, la familia armó un plan y, caída la siguiente noche, esperaron a que ingresara el animal por la ventanilla que siempre permanecía abierta. Cuando el animal estuvo a punto de lamer las manos de la mujer, desde sus escondites salieron hijos y padre con garrotes, directo a la espuria canina que no le quedó más remedio que aguantar los golpes, los cuales solo cesaron por la intervención rápida de la comadre, que les advirtió que si, en efecto, el animal era una bruja, no debían matarla. De lo contrario, la maldición jamás podría quitarse. Ya con esto, el animal escapó. A los días posteriores, la madre de la familia se recuperó de forma milagrosa. Eso, mientras la familia seguía pendiente de su vecina bruja, quien desde aquella noche no se había vuelto a ver pasear por sus terrenos. Según se sabía, yacía en cama, viva, pero llena de fracturas en su cuerpo. Atribuido principalmente a los calcus, esta metamorfosis debe ser bien distinguida del culebrón, el cual es una criatura que bebe la leche de mujeres y ganado, a la vez que succiona la sangre de los recién nacidos. Esto sin mencionar el aspecto que varía según los relatos y las maldiciones que rondan a esta entidad. El hombre culebra específicamente es una transformación algo más simple en muchos sentidos, ya que su poder se vale de los deseos sexuales del calcu. Para ser llevado a cabo, tanto para el brujo o bruja, estos necesitan desear a su víctima en términos carnales, ya que el poder que tendrán adoptando la forma de una serpiente es el de dominar la libido de su víctima, sometiéndola, embobándola. Claro que si bien es una transformación peligrosa, si el brujo es descubierto en estas andanzas, quedará vulnerable al igual que cualquier serpiente. Y para ser claros, no es que sea precisamente venenosa, por lo que no posee muchas armas para atacar a algún entrometido, el cual podría someterlo solo con un garrote o pisoteándolo. El problema de matar un brujo bajo esta forma
y hacen que de haber alguna persona, quien fuese, que haya sido víctima de este embrujo, comenzará con un grotesco proceso de transmutación a serpiente. También llamado Trempulcahue, aquí nos encontramos ante un psicopompo. Esto quiere decir una entidad encargada de guiar almas a sus lugares de descanso, específicamente para los mapuches. El Tempulcahue lleva las almas de los fallecidos al Wenumapu, el cual, para efectos simples, entenderemos como el cielo. Bueno, pues resulta que en los relatos más antiguos se cuenta sobre una vieja bruja que, alejada de todo mal camino, decidió ayudar a un marinero náufrago en la isla Mocha, marinero el cual cada noche era embrujado para asistir a una misteriosa fiesta. Eso, sin permitirle alejarse de la isla. La bruja, al observar y entender la necesidad del náufrago, durante una de estas mismas fiestas, ambos escaparon y al verse acorralados, la bruja, haciendo uso de sus artes, logró liberar un poder jamás antes visto, y la necesidad le permitió transmutar su cuerpo en una ballena azul, la cual cargó sobre su lomo al cautivo, conduciéndolo a buen puerto. A partir de ahí, la historia es algo confusa. Se dice que la bruja habría caído víctima de una maldición de los dioses o de su propio poder, impidiéndole volver a retomar su forma humana. Pero también hay versiones que relatan que por voluntad propia, al ver manifiestas sus capacidades, decide transportar y guiar las almas por el módico precio de minerales que son utilizados para hacer collares, llamados llancas. Por lo mismo, existen muchos entierros en tierras araucanas que tienen junto a los cuerpos unas pequeñas piedras coloridas. Entidad conocida tanto en el norte chico, centro-sur del país y nombrada por magallánicos como luz mala, categorizable como un luminomórfico. En ambos casos, se les ha atribuido un carácter maléfico hasta luces refulgentes que pululan en una aparente danza informe. Específicamente, es bien sabido que este fenómeno no es sino otra de las transformaciones que adoptan los brujos, por lo que cuando se sospecha de la presencia de estos destellos, se debe evitar a toda costa mirarlas de forma directa. Específicamente los campesinos de Melipilla dicen que el encontrarse con esta metamorfosis tiene consecuencias peligrosas que pueden llevar a la fatalidad, debido a que ésta confunde y perturba la conciencia de sus víctimas, guiándolas por caminos y lugares sinuosos, grietas y roqueríos que sin duda pueden llegar a ser mortales. Esta transformación es específicamente predilecta por parte de los brujos cuando quieren divertirse atacando a los caminantes e incautos en el bosque o cordillera. Al mismo tiempo, se ha pensado que adopta este aspecto para cuidar sus tesoros, lo que ha llevado en muchas ocasiones a ser confundidos por otros fenómenos o entidades del bestiario, como pueden ser los fuegos fatuos o los orbes espirituales, debido a que estos se encuentran cerca de cementerios o entierros. Pero la naturaleza de la candelilla se destaca en su malicia por sobre cualquier otro fenómeno lumínico. Claro que el precio a pagar de los brujos para estar en este estado puede tener sus consecuencias debido a que, según relatan los mismos campesinos, en dado caso de toparte con esta luz, deberás desnudarte y colocar tus ropas a la inversa, con el dorso hacia adelante y los zapatos solo cambiando de pie, cuestión que de alguna u otra manera imposibilita a la candelilla de usar su habilidad, provocando que el cuerpo del brujo vuelva a tomar su forma humana, quedando en un letargo momentáneo. Ya con eso, indefenso, puede llegar a ser herido o marcado para su reconocimiento. Esta transformación de las brujas es sin duda una de las más importantes dentro de este listado, ya que implica no solo un gran poder y experiencia por parte de quien la utilice, sino que también un gran sacrificio físico.
La bruja que adopte la forma de esta extraña y cambiante ave deberá frotar una serie de ungüentos en su cuerpo y beber una pócima que se sabe posee el ya conocido y amargo natre, mezclado con aceite de lobo marino y jugo de huinque, para luego esperar el momento en que su cuerpo expulse por medio de su vómito todos sus órganos intestinales, los cuales deja enterrados o dentro de una caldera cerca de algún fogón, con el fin de que no pierdan el calor. Ya con ese peso liberado, la bruja comienza un proceso de transformación que es cambiante, pasando de ser gaviota, garza o cotuta según sea conveniente. La voladora es extremadamente ágil, rápida y escurridiza. Por lo mismo tiene asignada la tarea de transportar el correo de los brujos, correo que contiene los secretos de los aquelarres, mensajes para las organizaciones maléficas o los santo y seña requeridos para ingresar a las cuevas. Otras de las habilidades que posee la voladora es su aguda visión nocturna y olfato, superiores a la de cualquier otra ave maléfica del bestiario. Se cuenta que cuando hace acto de presencia, realiza un característico grito de risa histérica, un grito que coloca la piel de gallina de quienes estén cerca. El mayor problema y debilidad de la voladora es que al momento de realizar sus correrías o cumplir con el correo de brujos, sus tripas son vulnerables a cualquier clase de manipulación física, por lo que, si son destruidas, la voladora no morirá, pero quedará permanentemente atrapada en su forma de ave, pasando a categorizarse como una bauda, a la cual, al igual que cualquier brujo o bruja que es descubierto en sus maleficios, solo le quedará un año de vida. Se sabe que la presencia de la voladora es principalmente la zona centro-sur de Chile, pero hay relatos que la posicionan no solo en el norte chico, sino también en el norte grande y sus playas. Por allá, a finales del siglo XIX, una llamada pájaro bruja, erradicada por ese sector, había perdido a su hijo por las olas que se lo llevaron, y siempre que podía, durante las noches, adoptaba la forma de un ave que recorría la orilla de la playa, viendo a los niños jugar a la luz de las farolas, esperando que quizá un día el océano le devolviese con vida al único ser que siempre amó. Descrita con la espantosa visión de una oveja grande con cara y manos de una mujer corroída por el tiempo, con un tupido pelaje blanco, algo que quizá dista mucho por el hecho de que esta transformación, al igual que la mayoría, es nocturna. Muchas son las fechorías que se le atribuyen a la calchona, y muy probablemente todas sean ciertas. Se les aparece a los caminantes en busca de alimento, los cuales, si no son proporcionados, dará la excusa perfecta para que ésta los embista y pisotee aprovechando su tamaño. También se sabe que se sube a los árboles valiéndose de sus manos humanas para asustar espantosamente a los caminantes y jinetes con el fin de satisfacer sus corroídos deseos. Eso, mientras les murmura perversidades como una suerte de castigo al conocer todos aquellos pecados de sus víctimas. El mito origen de la calchona es la que nos narra cómo un padre de familia descubrió que su esposa era bruja y por las noches se frotaba sus pomadas en el cuerpo para transformarse en oveja, acción que repetía con sus dos hijos, que eran transformados a la fuerza en zorros. Por lo que el padre esperó que sus hijos volviesen antes, aplicándole las mismas pomadas, devolviéndolos a sus cuerpos originales. Eso, para proceder a eliminar los restos de las pomadas en una acequia cercana. La bruja, al volver a su habitación y no encontrar ni a sus hijos ni pomadas, procedió a buscarlos hasta solo encontrar los últimos vestigios de sus ungüentos, los cuales solo le alcanzaron para sus manos y rostro, dejando finalmente la imagen de aquella aberración. Aquí estamos
estamos ante la que puede ser la transmutación de brujos, brujas y calcus más conocida, la cabeza voladora que surca los cielos con sus 2 nervudas alas de murciélago en donde deberían estar sus orejas y un par de ojos de gato. Goza de gran velocidad, con la capacidad de atemorizar a los más valientes, capaz de atrapar las almas de los recién fallecidos y esclavizarlas. Se mencionan atrocidades sobre esta cabeza, tales como aquella en la que alguien no cumplió su trato con un chonchón. Durante la noche se escuchó el revoloteo de un ave en el techo de la casa, un ruido que persistió hasta el cuarto del bebé primogénito, el cual terminó por pagar con su vida, con su sangre y carne. Porque si hay algo que valoran los brujos como un alimento apetecible, son los recién nacidos. La tradición y la investigación folclórica aducen varias cuestiones, como que cuando llora es la muerte de un adulto y su risa la de un niño. Pero muy extrañamente, cuando el chonchón canta, muy seguramente alguna canción del folclore mapuche, es porque anuncia un matrimonio. Para que un brujo pueda llegar a esta transformación, es necesaria la preparación de un ungüento. Los ingredientes son desconocidos. Algunos piensan que podría contener aceite humano y a veces específicamente de bebé. Ungüento el cual se esparce por el cuello permitiendo que después de las 12 de la noche la cabeza se desprenda del cuerpo, fenómeno que no detendría el fluir de la sangre en el cuerpo inerte, pero tampoco la derramaría, dejando la cercenadura fresca y expuesta hasta que la cabeza alada haya hecho de las suyas. Muchos relatos de familias acaudaladas, campesinas en el sur de Chile, específicamente en Chiloé, han permitido entender que el chonchón puede ser un brujo de gran poder, pero también mujeres, hijas y esposas que viéndose tentadas hayan hecho un trato con un brujo poderoso, el cual les facilitará las pomadas o mejor aún, la receta oculta de la transformación. Claro que esto siempre conlleva un precio muy alto. Investigando no solo la literatura y el relato de esta transformación, sino también los videos y programas de TV, hay cosas que son constantes, pero seamos justos. Quienes han estudiado a esta entidad saben que hay mucho, pero mucho que decir. Y por otro lado, hay cosas que no se han querido mencionar, quizá adrede, casi como un acuerdo tácito entre quienes presentan este personaje dentro de un material para entretener. Y son bastante incongruentes. Las contradicciones que a veces se dicen o que se prefieren obviar precisamente para no hacer notar esas inconsistencias. Quizá el más obvio es aquel que dice que el chonchón y el tuetué son la misma entidad. Pero también es bien sabido que el chonchón cuando grita dice chon, chon, chon. Y el tuetué diría algo así como tué, tué, tué. Uno es una cabeza voladora y el otro un ave maléfica con aspecto algo similar a un cuervo. Otra cuestión que se dice muy poco es que el chonchón es invisible, o más específicamente invisible para el humano común. Quien te haya dicho, yo vi al chonchón, yo vi esa cabeza humana alada sobre mi casa, persiguiéndome por los cielos, muy probablemente sea mentira. Y no es que quiera desmerecer los testimonios, muy por el contrario. Yo enaltezco la tradición oral. Me parece que es una de las formas más importantes y sin duda de las más antiguas para traspasar conocimiento, saberes de generación en generación, un relato que está vivo. Por esto mismo, dame la chance de aclarar este punto. Quienes dicen haber estado o visto a un chonchón, probablemente lo han escuchado, han sentido el horror y les ha calado hasta el alma el relato popular, imaginando esa cabeza monstruosa, un aspecto que puede ser visto por quienes son iniciados en las artes mágicas, machis, hechiceras, meicas y todo aquel que provenga de un abolengo brujo. Todos estos últimos son los que pueden describir sin temor alguno, pero con total respeto, al chonchón.
respecto al tuetué, si es o no es la misma ave que el chonchón, la respuesta no tiene una conclusión sencilla. Tal y como son la mayoría de las cosas en esta vida, no es solo blanco o negro, así que la respuesta es sí, son la misma ave, pero a mi entender y a todas las luces de los relatos existentes de esta ave, la respuesta también es no. Pero ¿cómo es posible? ¿Será que Nieto Oculto ha caído víctima del discurso posmoderno fluido? Quizás en un afán de querer deconstruir el mito chileno y transformarlo en un monigote inclusivo. No va por ahí. La respuesta es mucho más estructural de lo que parece. La respuesta es sí y no, debido a que, a mi entender, el tuetué es una estructura magna que está por sobre todas las transformaciones de brujos en aves maléficas. El tuetué condensa todas aquellas. ¿Recuerdas el primer listado de aves que mencioné en un principio? De todas esas transmutaciones, el tuetué, de alguna u otra manera, es todas ellas, y todas ellas también pueden llegar a ser confundidas con un tuetué. Porque algo de lo que no te dicen muchas veces sobre las transformaciones de los brujos es que no todas las personas ven lo mismo al observarlas. Si eres un iniciado en las artes mágicas, verás una cabeza alada. Si eres un limpio, término que se utiliza con el bautizado cualquiera, verás quizás solo un ave, una lechuza. Otros, con alguna otra característica, verán una desconocida ave negra, y lo mismo aplicará para lo que se escuche. No todos escuchan lo mismo. Por eso, te encontrarás con relatos similares, cruzados y a veces algo contradictorios entre el chonchón y el tuetué, y que no te pille desprevenido. Todos son de una larga y sólida tradición del folclore, y ni tú ni yo somos quien para apuntarlas y decir eso es mentira, porque en esto no se juega ese criterio. Tú mismo, tú misma, escarba en los relatos familiares, en conocidos que hayan estado en el campo o que aún sean de esos sectores, y seguro encontrarás a más de alguien que te asegurará que los brujos y sus transformaciones maléficas son reales. Si te quedaste hasta el final del video, permíteme mencionarte que lo que hablo aquí se encuentra disponible también en una serie de libros de investigación folclórica. Los nombres los dejo en la descripción. Muchos son descargables y otros puedes verlo en la página de la Biblioteca Pública Digital creando tu cuenta. También dejo algunos enlaces de creadores de contenido que han hablado sobre este tema. Vean esos videos. Sin duda hay relatos maravillosos y otros muy inquietantes. Te recuerdo también que me ayudes con tu comentario, con tu like, compartiendo para que este contenido y la temática en general sea ampliamente difundida y posicionada en YouTube. Este canal y muchos otros tienen bastante que decir sobre este tema. Bueno, y ya con eso, gracias.